Colombia en el siglo XX, modernización, conflicto y paz. Bienvenidos a este podcast sobre la historia política, social y económica de Colombia en el siglo XX. Hoy exploraremos las reformas modernizadoras, los conflictos armados, los procesos de paz y la Constitución de 1991, apoyándonos en investigaciones de Mora Leal y Dávila, del PNUD, ONU Mujeres, Misas, España y Sánchez, al igual que Rodrigo Uprimi. Iniciemos con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Según Mora, en el 2010, fue un proyecto liberal que impulsó reformas económicas y sociales entre 1934, 38 y 42 al 45. Se promovió la modernización del Estado, la reforma agraria y la educación pública, además de reformas en el mundo del trabajo, buscando transformar la estructura social y económica del país. Sin embargo, como muestra Leal y Dávila en 1994, el clientelismo político seguía siendo un mecanismo de poder regional que limitaba la institucionalidad y frenaba el cambio. El conflicto armado, conflicto y desigualdades. En Colombia tuvo sus orígenes en la exclusión social, la desigualdad territorial y la presencia de actores armados desde mediados del siglo XX, como explica el PNUD del 2003. En paralelo, la economía vivió un proceso de industrialización por sustitución de importaciones con avances y límites según Misas en el 2001. España y Sánchez en el 2010 agregan que la producción cafetera y la industrialización regional evidenciaron desigualdades territoriales que alimentaron tensiones sociales. Proceso de paz y constitución de 1991. Las mujeres jugaron un papel fundamental en la construcción de paz. ONU Mujeres dice en el 2013 o documenta iniciativas locales que buscaron incluir la perspectiva de género en la implementación de los acuerdos de La Habana, mostrando que la paz debía ser inclusiva y reconocer la diversidad social. Por otro lado, la Constitución de 1991, como afirmó Rodrigo Uprimi en el 2021, fue el hecho político y jurídico más importante de los últimos 50 años. Amplió derechos, reconoció la diversidad cultural y fortaleció la participación ciudadana, aunque dejó deudas en igualdad real y en la reforma electoral y territorial. El siglo XX colombiano fue un periodo de tensiones entre modernización y tradición, violencia y búsqueda de paz, exclusión y ampliación de derechos. La Constitución de 1991 marcó un hito, pero aún persisten retos para consolidar un Estado más justo e incluyente.
Escuchemos una parte del discurso del doctor Alfonso López Pumarejo en la inauguración del Congreso de Bogotá el 20 de julio de 1942. Un material que hace parte de la, digamos, fonoteca de Señal Memoria. Pasados los tiempos en la mayor parte perdidos en rivalidades, en desconfianzas, en incomprensibles esquiveces, y cuando una serie de sucesos de favorable desarrollo abre amplias perspectivas a la familia de los americanos, llegáis, excelentísimo señor, a la patria que ayer brotaba soldados para la libertad, a buscar, siguiendo las huellas de Bolívar, la unión entrañable de nuestros pueblos. Ya sé que vuestros esfuerzos encuentran en nosotros una reciprocidad que ya sabéis, muy cálida y muy ambiciosa también. Bien, lo que podríamos decir entonces al final de este podcast es que la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo buscó transformar la estructura social y económica del país mediante reformas agrarias, educativas, estatales, pero el clientelismo político mantuvo vigentes, ¿no?, las prácticas tradicionales que delimitaron la institucionalidad y frenaron ese proceso de cambio. Escuchemos una parte del discurso del doctor Belisario Betancur, presidente de la República, con motivo de la inauguración de un encuentro para buscar la paz. Belisario Betancur planteó una cuestión fundamental: ¿por qué hemos buscado la paz desde hace tantos años sin encontrarla plenamente todavía? Este intento se sumó a la compleja historia de diálogos, insultos y campañas militares que recorren el siglo XX. La Colombia de los años 30, la de los 40, la del plebiscito, la de las varias amnistías, la Colombia de la guerra y la de la paz, es una patria en avance precisamente porque se ha ido acomodando, no siempre en la medida necesaria, a las nuevas circunstancias. Y esta es la Colombia con la que estamos trabajando, es la Colombia con la que tendrán que trabajar los futuros gobiernos. Se trata pues, y con esto insisto en mi confesión honesta, se trata de hacer un examen de conciencia, un análisis de por qué hemos buscado la paz desde hace tantos años, sin encontrarla plenamente todavía. Efectivamente, este material hace parte de la, digamos, biblioteca sonora de Señal Memoria. Pero continuando con nuestro podcast, tenemos que decir que además de este importante intento frente a este panorama, los procesos de paz se convirtieron en intentos de reconciliación donde las mujeres desempeñaron un papel clave al incluir perspectivas de género y la diversidad social en las iniciativas comunitarias. Finalmente, pues hay que decir que la Constitución del 91 representó el hecho político y jurídico más trascendental, como lo hemos dicho, de la segunda mitad del siglo XX. Amplió derechos, reconoció la diversidad cultural y fortaleció la participación ciudadana, aunque dejó, como lo hemos mencionado, pendientes reformas en igualdad real y en la estructura electoral y territorial. En suma, lo que podemos decir es que el siglo XX colombiano fue un cambio complejo de modernización truncada, conflicto persistente y búsqueda constante de paz, que culminó en un nuevo pacto social con la Constitución de 1991. Sin embargo, los retos de construir un Estado más justo, incluyente y equitativo siguen vigentes en el presente. Escuchemos el discurso de Álvaro Gómez Hurtado en la promulgación de la nueva Constitución Política de 1991. El archivo sonoro pertenece a Señal Memoria. Escuchemos. Hemos salvado la tradición jurídica de nuestra tierra
Ahí volvimos a consagrar reverentes los valores de siempre, los que nos han permitido ser una democracia, los que hicieron posible la convivencia, a pesar de las provocaciones inclementes de una violencia política injustificada. Hemos hecho un tácito homenaje a los constituyentes de 1886. Toda constitución es un principio. Aquí, hoy, nace algo. Hemos creado conceptos básicos sobre el Estado. Hemos fundado instituciones. A los derechos establecidos de antaño que conocemos de memoria. Agregamos otros explícitos o rotundos para señalar que cuando se violaron las garantías sociales, ello se hizo contra nuestro querer, contra la voluntad de la gente sencilla. Y si hemos insistido con terquedad, es para restaurar la perdida creencia de que sí somos una raza pacífica. Muy bien, este elemento pues nos da la suma de lo que sería un bloque temático sobre el desarrollo muy general, desde luego, de la Constitución Política del 91, pero muy general aún desde la perspectiva de lo que sucedió en el siglo XX. Yo soy Edixon Romero Angulo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Presentó este trabajo Edixon Romero Angulo. Para toda la familia unadista. Adelante por Colombia, luchad con amor. Lleguemos con ciencia a la gente. Transformémosla en un mundo mejor.